3, 2, 1. Muy buenas a todos y bienvenidos a Mixtura Podcast. Soy Brian Dallens y en este programa tenemos un invitado especial esta semana. Vamos a hablar de un tema que seguramente a más de uno le va a interesar, pero antes de iniciar con nuestro invitado, quiero invitarles a todos a que sean partícipes de CKCEM, de Mixtura Podcast también, para que nos visiten en nuestras redes sociales como CKCEM Bolivia, en Facebook, en Instagram, vean nuestro canal de YouTube y también nos sigan a través de nuestra cuenta en TikTok, pero no solamente ahí, sino que también nos pueden seguir en el observatorio de tratabolivia.org. Bueno, dicho esto, quiero dar la bienvenida a un invitado que hoy nos va a hablar de un tema que ha estado un poquito en boca de algunos estas últimas semanas y es la situación de algunos resultados que hemos tenido del último censo en nuestro país, donde habían ciertas cifras que nos indicaban una reducción con cierta identidad. Pero bueno, voy a dar paso a Fernando Alcons, que es geógrafo, es nuestro invitado. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto, estimado Brian, gracias por la invitación, un gusto de compartir este espacio y bueno, vamos a hablar sobre el censo que a más de uno ya le está sacando varias canas sobre la problematización de estos Desde el datos. inicio, ¿no? Desde Pero ya. bueno, gracias, Fernando. Bueno, hoy justamente vamos a analizar esta situación. Los resultados del censo, lo decíamos, se ha identificado en algunas noticias, en algunos analistas también, que esta identificación o autoidentificación, que es la indígena, ha tenido un cambio en el porcentaje, ¿no? Bueno, para dar ciertos datos, que seguro que tú nos vas a dar algunos más, hemos logrado decir que, por ejemplo, en el censo del 2001 había un 62% de identificación, o sea, muchas personas se identificaban, más de la mitad de la población siendo, bueno, de algún pueblo indígena o con alguna raíz indígena, ¿no? El 2012, un 41% ya había un gran cambio, ¿no? Una disminución. Y este 2024, solamente un 38.7% se identifica con algún pueblo indígena. ¿Qué opinas o qué opinión tienes acerca de esto, Fernando? Bueno, primero hay que tener en cuenta de que el censo que se realizó y los censos anteriores siempre van a estar plagados de subjetividades, desde la planificación hasta ya la ejecución del censo. Eso quiere decir, desde que se hace la cartografía, ya se va viendo qué comunidades o qué comunidades se tienen que censar o un vistazo inicial. Y pasamos a la segunda etapa, que es ya la ejecución, en la cual los censistas van y preguntan a la persona que los datos respectivos, en este caso el de autoidentificación. Y el tercer paso, si quieres ese término, es el tema de la persona como tal. Entonces estamos pasando por tres filtros y en esos tres filtros siempre va a haber cierto grado de incerteza. ¿Por qué? Porque el cartógrafo puede equivocarse o no puede registrar una comunidad y eso pasó y fue muy crítico en el 2012, donde comunidades no aparecían. ¿Dónde está mi comunidad? ¿Por qué mi comunidad ha desaparecido? ¿Por qué tenemos tan pocas comunidades? Eran los reclamos de muchos municipios. La segunda fue, no llegaron a todos los lugares. Por tanto, hay ese sesgo de poder reflejar la integridad de la población boliviana siempre ha sido un reto, más que todo por la extensión geográfica que tiene Bolivia. Llegar a pueblos indígenas realmente distantes o que no están tan articulados a un sistema nacional, pues es difícil. Una de las ventajas o de los aciertos que ha tenido este censo es que se ha intentado llegar a más comunidades y eso se refleja en la cantidad de comunidades o de registros que se tiene. Por dar un ejemplo, en Palca, que es un municipio muy cercano, se tenía un registro de aproximadamente 74. Actualmente tenemos registros de 78. Ha subido. Y estamos hablando prácticamente a horas de la ciudad de La Paz. Entonces, si extrapolamos esta situación o este ejemplo a casos más extremos como en la Amazonía, también se han visibilizado estos casos de que no se han registrado comunidades. Pero en este 2024, la grata sorpresa es que sí se tiene un mayor avance de intentar llegar a más comunidades para el registro. Segundo filtro, los censistas. Los censistas, lamentablemente, por limitaciones técnicas y humanas, se les hace muy difícil llegar sobre todo a las zonas dispersas en el área rural. Entonces, hay ciertas anécdotas, tengo muchos amigos que han trabajado en el censo, que mencionan que ciertos censistas no han podido llegar a estas comunidades. Entonces, se hace un informe de por cuáles son los motivos y obviamente eso puede reducir
no significativamente, pero se va acumulando como un efecto. Claro, digamos, de comunidad en comunidad, ¿no? Exactamente. Y el tercero ya es con la familia o la persona a la que censas. Ahí ya juega una subjetividad total, porque la persona puede o no puede autoidentificarse. Y eso no significa que no pertenezca o pertenezca a una comunidad indígena o a un pueblo indígena o a una nación indígena, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estamos hablando de un escenario de que sí, las cifras alarman y justamente para eso sirven estas cifras. No son el reflejo de la realidad, estamos en una Bolivia que se está reduciendo por los indígenas. Claro, es una alarma para preguntarnos por qué y en qué municipios está ocurriendo esto. A ver, antes de ir como más o menos a un análisis un poco más específico, antes de esta entrevista, ¿no? Yo me preguntaba con mis compañeros, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo podría identificarme como indígena, pero probablemente otra persona no, y ahí hay como ciertos pensamientos en nuestra sociedad, incluso quizás en algún momento familiares, ¿no? En los cuales hay migración, ha habido migración, cambios ideológicos, cambios sociales, cambios políticos, pero, o sea, desde tu punto de vista, de tu experiencia, antes de hacer el análisis, ¿qué es lo que te define como indígena? Bueno, en la escuela se relaciona mucho, y bueno, también en el debate público, que si hablas una lengua originaria, eres parte de ese pueblo o segmento indígena. A ver, pero si yo aprendo ahora a hablar aymara, ¿me podría considerar? Tú podrías, porque la autoidentificación es tan laxa que tú podrías identificarte con cualquier pueblo indígena, pero ¿y quién te va a interpelar? Si tú me preguntas a mí, yo soy chiquitano, yo soy tacana, ¿tú tienes alguna forma como censista de poder ¿O de cuestionar, rebatir? digamos? ¿Sí? No la hay. No me vas a preguntar, a ver, ¿cómo se dice casa en tacana? ¿No? Bueno, entonces ahí es muy no flexible, sino es muy complicado aterrizar con certezas en la autoidentificación. Yeah. Ha habido muchos casos en el censo del 2012, por ejemplo, que debido a la reducción crítica de algunos pueblos indígenas, por ejemplo el pueblo Yuki que está en Cochabamba, mucha gente aliada, académicos, activistas en Cochabamba, se autoidentificaron como Yuki, sin ser Yuki, o tener, digamos, esa raíz, ese legado del pueblo Yuki. Entonces, es muy flexible, se da mucha subjetividad, ha sido muy criticado. En el 2012 también había gente que decía, yo no me identifico con ninguno de estos, y no hay la opción criollo, que es lo que yo quisiera elegir, pero no la hay. Entonces, esta pregunta sí ha sido objeto de mucho debate, de mucha crítica, pero aún así, la riqueza de este dato que nos da el censo es justamente que nos permite dimensionar cómo la gente se está autoidentificando. Yeah. Claro, pero con pinzas, no la autoidentificación. En nuestro país, bueno, como lo dice, ¿no? El Estado plurinacional, tenemos muchísimos pueblos indígenas, muchísimas culturas. Eso que me acabas de decir, por ejemplo, del idioma, digamos, o sea, vamos a dar un ejemplo de migración, ¿no? Pues puede ser que alguien vivía relativamente cerca hace muchos años y ha migrado a la ciudad. Y tenemos dos caminos, ¿no? Que uno, puedes mantener tu identidad, ¿no? Con tus hijos, la crianza, el idioma. Puede ser que el idioma lo pierdas, pero aún así tengas identidad por cultura, por vivir. Pero sí es cierto que muchas de esas migraciones han logrado de que estas personas pierdan ciertas identidades con el transcurso de las generaciones. Exactamente. Los procesos de hibridación cultural han sido muy marcados en Bolivia, sobre todo por esa negación hacia una autoidentificación o un legado familiar. Y eso ocurrió mucho en el siglo pasado con los pueblos y las comunidades aymaras. Al intentar insertarse en las ciudades, ¿cuál ha sido una de las estrategias que adoptaban? Era, bueno, de los padres hacia los hijos, era no hables aymara, porque si no te van a encasillar, te van a discriminar, van a pasar muchas cosas que no te convienen si queremos llevar adelante este proceso de integración a la ciudad. Y eso se puede trasladar también hacia los pueblos indígenas de la Amazonía. Claro, en los últimos años sí ha habido un cierto revaloramiento de la autoidentificación como indígena, con todas las raíces y a través de las organizaciones indígenas también, la CEPILAB, OPIM, CERETEME, que son organizaciones
articuladas a un territorio y que la autoidentificación también está reforzada y también en los colegios se intenta reflejar eso. Pero como tú mencionas, los procesos de migración están plagados de rupturas, están plagados de cambios. Pero no todo es, no tampoco tenemos que llevarlo al extremo, ¿no? Todo familia, no sé, tacana que migra aquí a La Paz va a romper con su tradición. No es del todo cierto, pero sí puede reflejar una tendencia a rupturas con la identidad. Uh-huh. A ver, el 2005 Evo Morales ganaba las elecciones como primer presidente indígena. Uh-huh. Y bueno, pueden haber comentarios de que dicen, bueno, a ver, siendo sinceros, personas que salen de nuestro país y tienen percepciones allá de decir, pero yo pensé que los bolivianos era el típico, ¿no? O sea, campesino que tiene su aguayo atrás, o bueno, que tiene esa cosa rosada, que masca coca, porque tengo algunas amigas que me dicen, pues ese es el estereotipo del gringo, del australiano, ¿no ve? Entonces, cuando entra Evo Morales a ser presidente de Bolivia, algunos pensarían que quizás la identidad indígena debería ser más marcada, pero el censo del 2012 es mucho más diferente que el de este año. O sea, ha habido casi un 20% de baja. Uh-huh. ¿Tú piensas que hay alguna relación con eso? O sea, porque es un poco raro, ¿no? Los comentarios que se han escuchado durante todos estos años, ahora mismo que estamos a punto de cambiar de gobierno y todo esto que habla la gente en la calle, ahí estamos hartos de ese proceso, que 20 años han dominado. Hay comentarios muy racistas también, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué es este fenómeno tan diferente? O sea, fuera de la migración, ¿puede ser que haya sido el cambio cultural, el cambio económico y político? En cierta medida ha influido mucho sobre todo los primeros años de Evo Morales en la presidencia, porque le ha seguido una seguidilla de reformas estructurales en el marco normativo, aplicativo en Bolivia, desde la educación, con la conformación de currículas regionalizadas para el pueblo leco, para el pueblo mosetén, para el pueblo cavina, etc. Entonces ha habido un intento masivo de revalorizar a los pueblos indígenas, sobre todo los primeros años, y son los primeros años en los que también se ha logrado la dotación de tierras a estas comunidades indígenas, a estos pueblos indígenas. ¿A qué se debe esa reducción? Como mencionábamos, uno de esos es la migración. Uh-huh. Otro factor que yo podría esbozar ahora podría ser el tema de también las disputas internas, ¿no? Dentro de los territorios rurales también había disputas sobre el territorio, sobre la autoidentificación también, el matrimonio que ha habido entre diferentes pueblos indígenas. Entonces ha habido un proceso de transición, diría yo, porque son muy, muy complicados los factores que han provocado esa disminución. Pero la idea para llegar a una precisión y a una respuesta más fina es evaluar por regiones. Ya. Bueno, o sea, porque también cuando hablamos a veces de pueblos indígenas o pueblos indígenas, quizás muchos nos centramos en la cultura aymara y la quechua. Exactamente. Y nada más, sabiendo que existen muchísimas más. Uh-huh. La intención de todo de un análisis pormenorizado sería quiénes son los que se han declarado pueblos indígenas en el 2021 y quiénes se han declarado como pueblo indígena en el 2012 y la reducción según el pueblo indígena que están haciendo. Quizás, ahorita puedo especular, que son los propios aymaras los que han ido reduciendo. En cambio, en San Borja, por darte un ejemplo, que es un área de trabajo del SECASEM, el pueblo tzimán es el que está como pueblo mayoritario. Uh-huh. En el censo del 2012 estábamos hablando de 11,000 y tantas personas. Ahora estamos hablando de 13,000. Uh-huh. Entonces es una tendencia en contra a la tendencia que está mostrando a nivel nacional de decrecimiento. Entonces, ¿dónde está la reducción? Y esos datos son los que seguramente más adelante, con ese conjunto de datos ya disponible, van a surgir investigaciones de diferentes áreas sociales, de diferentes instituciones, para dar respuesta a estas tendencias negativas. Aún no tenemos los datos específicos de cuántos pueblos. Ya tenemos los pueblos. Una de las ventajas de este censo es que parece que las instituciones que han financiado el censo les han puesto la soga al cuello a los del INE para que publiquen los datos inmediatamente. Actualmente, según las últimas revisiones que le di, sí hay la posibilidad de hacer una evaluación de comunidad por comunidad. Uh-huh.
Claro, descargarlo en una base de datos para hacer interpolación, no aún. Pero sí se puede visualizar a través de su plataforma. Algo que no podíamos hacer el censo del 2012, que el censo se hizo del 2012. Los datos recién estaban disponibles para el público abierto en el 2018. Imagínate, y han tardado demasiado. Han tardado 6 años en publicar los datos. Aquí mucha gente también se alarma de por qué han tardado tanto, qué es lo que ha pasado. Pero si contrastamos con lo que pasó el 2012, prácticamente han reducido drásticamente esa demora en la publicación de los datos. Pero bueno, ahora yo creo que igual los datos que tengamos serán más específicos, porque leyendo un poquito la cartilla del censo, no había esta parte que se identifica con algún pueblo indígena, originario, campesino o afro-boliviano y te especifica con cuál. Entonces yo creo que ya podremos hacer ciertos análisis un poco más específicos. Y ahora sí volvamos a esa parte del análisis, ¿no? Fernando, bueno, ya hemos hablado acerca de todas estas inquietudes que posiblemente muchos podamos tener, ¿no? O sea, porque, o sea, como cualquier otra persona, o sea, yo en el colegio, por ejemplo, veía amigos que tenían obviamente ciertos rasgos o que sabíamos que eran de ciertas, bueno, que se identificaban sus papás, pero ellos no, que tenían como esto, mira, no, yo no soy, o yo voy a romper eso, y bueno, eso es parte también de la migración, ¿no? Pero no vamos a seguir hablando de eso, sino podemos hablar un poquito acerca de, a partir de los datos que ya se tenemos, cómo nos podemos enfrentar a ciertas políticas públicas, que es justamente lo que tú querías hablar, ¿no? Sí, el tema de las políticas públicas se sustenta enteramente bajo datos oficiales. En este caso, ahora, a partir de los datos del censo 2024. Imagínense, el tema, la planificación antes, inclusive este año, se hizo con datos proyectados del 2012. Entonces estamos hablando con datos desactualizados, que ya necesitaban urgentemente una actualización. Entonces lo que permite este censo es ahora para el 2026 elaboración de POA, si estamos hablando de una escala municipal, estamos hablando de presupuesto del TGN, del Tesoro General de la Nación, que les va a llegar a los gobiernos municipales, a los gobiernos departamentales. ¿Por qué? Porque el dinero que llega a estas entidades es a partir de la población. Un dato que no es menor mencionarlo es que en la proyección que hizo el INE de la población para el 2022 o 23, no tengo ahorita el dato exacto, era de 12 millones de bolivianos. Pero no llegamos a los 11 millones. Entonces, toda la planificación va a tener que reestructurarse, van a haber municipios que van a recibir obviamente menos dinero, va a haber municipios que van a recibir más dinero, y hemos visto una de las campañas más masivas de cénsense en nuestro municipio. Acabo de pasar por el estadio y seguía un eslogan, yo me censo en La Paz. Y eso está mucho el año pasado, incluso los alcaldes. Los alcaldes salieron en los respectivos municipios. En los municipios se amenazaba con multas, con quitar terrenos, con quitar riego, con quitar beneficios si es que la familia que vivía o que vive parcialmente en la comunidad no se quedaba en la comunidad. Entonces, todo esto ha configurado las cifras actuales. Y estas cifras son las que van a ser las oficiales para todas las políticas públicas que se van a armar de aquí en adelante, y el siguiente gobierno las va a tener que utilizar. ¿Pero este censo va a ser como para los 5 años del nuevo mandato? Van a ser, claramente. ¿O hasta que se haya otro censo? No, hasta que haya otro censo. O sea, como alrededor de un promedio de 10 años más o menos. Lo ideal es que se actualice cada 10 años, Ajá. pero eso depende también del presupuesto, de la voluntad política como la que pasa. Y de las situaciones políticas también. Bueno, cabe resaltar también que este fenómeno de poco crecimiento no es solamente boliviano, sino a veces es una tendencia latinoamericana, ¿no? Que bueno, no la vamos a tocar tanto, pero bueno. A partir de estos retos que existen ahora con lo que tú dices de la división, ¿cómo deberíamos tomar ciertas planificaciones de política? Porque, a ver, el censo también ayuda para la educación, ayuda para la salud, ayuda para muchas situaciones que muchas no tienen. Por ejemplo, en el pueblo Chimán, en San Borja, en el Beni, hay comunidades que tú para llegar ahí tienes que estar un día en barco, o sea, comunidades que muchos no hablan español porque hablan el chimán, que no tienen una posta. Hay una sola posta en toda la región de San Borja para más de 20 comunidades chimanas, que está a horas y horas caminando. Esta situación, estos nuevos datos
¿son preocupantes o también o son alentadores? Por un lado, la actualización de los datos sí va a permitir hacer mejores políticas públicas. Por otro lado, es muy complicado llegar a pensar de que con estos datos van a mejorar las condiciones. Ya. ¿Por qué? Porque uno, como te decía, el presupuesto llega en función de la población. Si la población es menor, menores son los recursos. Otro, el censo no te da, solamente te da el dato, ¿no? Depende del alcalde, del gobernador, realizar la planificación para esa población. Supongamos que queremos construir o dotar a un centro de salud de nuevo equipamiento, no sé, de incrementar un ítem para un pediatra, etcétera, o un doctor, etcétera. Sí, los datos ayudan a justificar que se contrate una nueva persona o que se requiera un nuevo ítem para tal situación. De la misma manera funciona para la educación. Entonces, sí puede ayudar, pero de que se justifique, diga, sí, hemos crecido de 5.000 a 10.000, somos 20 comunidades, solamente tenemos un centro de salud, el presupuesto va a ser. Y con estos años que se nos vienen de transición de gobierno, con una crisis económica que nos tiene hasta el cuello muchos, entonces la idea de estos datos es bueno, son datos, ¿no? Son datos muertos que claro. si bien te pueden decir hemos crecido, hemos bajado, ¿cómo se definen las políticas públicas? En terreno. Hay que hablar con la gente, hay que negociar, hay que buscar acuerdos, alianzas para concretar estas necesidades que surgen, porque las comunidades crecen, las familias crecen, tenemos más familias, tenemos más viviendas, y con ello tenemos más necesidades, y depende de la voluntad local y del poder local, sobre todo, poder buscar los medios para poder atender a sus necesidades, aún más en estos procesos de crisis que vamos a atravesar y estamos atravesando. Y lo que vendrá. A ver, como esta es una fotografía, como tú dices, son datos muertos, son datos simplemente porcentajes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si actualmente que tenemos ese 38% de identidad indígena rebajara más y más y más? O sea, ¿podría llegar esto quizás a un, qué te digo, 1%, 2%? ¿Habría un cambio en la sociedad? Por ejemplo, ¿no? Haciendo un análisis pequeño y corto de otras situaciones, Estados Unidos, ¿no? O sea, al igual que Latinoamérica, parte de América que ha sido colonizado por muchas colonias, han exterminado casi al 100% de personas indígenas y ahora tienen como había estos comentarios antiguos de que decían, han eliminado a todos y han empezado de cero, por eso es donde están. Entonces, ¿eso podría llegar a pasar en nuestro país? No, yo soy muy escéptico en ver a un pueblo indígena desaparecer en su totalidad, porque estaríamos obviando el poder y la capacidad de agencia que tienen estas comunidades, de organización, de lucha y de resistencia. De historia en general. Realmente, a veces hay muchas voces que tratan de minimizar a los pueblos indígenas como estos pueblos necesitan apoyo, necesitan tal cosita, que sí, en algunos aspectos realmente necesitan un acompañamiento constante, porque son temas muy sensibles como los que están teniendo, discriminación, despojo, pero a veces se obvia esa capacidad constitutiva y de agencia propia que ellos tienen de organizarse, de poder luchar y resistir ante estos procesos de embate territorial. Los ayoreos es un ejemplo muy claro de esto. O el pueblo tzimán, que también acaba hace unos meses, el pueblo tzimán del sector del subconcejo de Yacuma ha logrado un hecho histórico al que se les reconozca que ha sido vulnerado sus derechos territoriales. Sí. Entonces, ha logrado de que se le ordene al INRA dotar de tierras a estas comunidades que han sido históricamente marginadas. Y eso, claro, ha habido un proceso de acompañamiento de instituciones que han estado presentes, pero si ellos no adoptaban ese poder, esa fuerza, pues no lo hubieran logrado. Y yo rescato mucho eso de los pueblos indígenas. Hay pueblos indígenas muy aguerridos, muy fuertes orgánicamente. Claro, cada institución tiene sus debilidades, pero pensar de que estos pueblos vayan a disminuir hasta el proceso de que no existan. ¿De eliminación? No, eso es una situación muy poco probable.
Muy poco probable. Y quizás algo que, no sé, o sea, quizás como un análisis que deberíamos pensar todos es realmente en buscar realmente las raíces, ¿no? Porque sabemos que la mayor parte de los bolivianos tenemos ciertas raíces indígenas y no perder esta identidad. ¿Tú qué opinión tendrías sobre las personas que, no sé, o sea, si yo he tenido, digamos, padres que han sido indígenas o que han tenido estas culturas, y si yo renuncio a mi identidad, ¿tú podrías darles un mensaje o qué opinas acerca de esto? Más que un mensaje, hay que ir caso por caso, porque yo tengo conocidos jóvenes del pueblo, por ejemplo, de San José de Chupiamonas, que son orgullosísimos de su territorio, que aunque tú los veas y llega la subjetividad de que no pareciera ser un pueblo indígena, son ellos orgullosos de su territorio. Y esta situación se replica en muchas comunidades. Una de las tareas que se tendría que hacer es hacer un análisis pormenorizado de pueblo por pueblo. ¿Qué está pasando en cada respectivo pueblo? Identificar dónde están esas tendencias de crecimiento. Quizás está en pueblos que inclusive tampoco pensaríamos que están reduciendo. Pongamos de ejemplo al pueblo quechua, o a la nación, o a la autoidentificación quechua. Tal vez son ellos los que han reducido. ¿Por qué? Porque su proceso de migración a Santa Cruz ha sido tan abrupto que han ido perdiendo esa conexión con sus comunidades de base. Claro, hay casos opuestos. Entonces, la tarea, creo yo, es poder realizar este análisis pormenorizado y los datos te lo dan. El censo te va a permitir problematizarlo. Creemos que el pueblo, no sé, el pueblo Toba es el que está reduciendo. Entonces vayamos a terreno, hablemos con la organización, hablemos con las familias. Y ver qué está pasando. Y efectivamente veamos si realmente esa autoidentificación, ese dato que nos manda el censo es correcto. Y eso es, creo que, una tarea que se tiene que hacer, más desde la academia, desde las instituciones, porque las políticas públicas trabajan con el dato muerto. Somos 5.000 y vamos a trabajar por 5.000. El presupuesto va a llegar para 5.000 y ahí acabó. No le interesa la autoidentificación, mucho menos si ellos se creen o hay mucha migración. No, al que le interesa o al que les debería interesar son primero a las organizaciones, al pueblo indígena, a la CIDOB y ramificaciones que hay, a la CSUTCB, al CONAMAC. Y de ahí las comunidades saber, a ver, qué es lo que el censo ha arrojado de nuestro territorio. Claro. Ahí también entramos los investigadores. A ver, problematicemos, veamos qué está pasando. Nosotros tenemos las herramientas, tenemos los softwares para poder procesar este dato y ver, y no quedarse solamente con el dato y lanzar afirmaciones a lo loco, como decir, estamos reduciendo en indígenas, ¿no? Sino llegar al porqué de las cosas, es decir, estamos reduciendo o se está reduciendo en estas condiciones, tantos. Y con eso poder dar un panorama más claro a la sociedad en general, es decir, esto está pasando con los pueblos indígenas. También los pueblos indígenas sabrán esa situación y sabrán tomar medidas también ante esos datos y decir, aceptarlos, decirles, sí, hemos reducido por esto, o rechazarlos y decir, nosotros no estamos de acuerdo con estos datos, no refleja lo que nosotros sabemos, lo que nosotros tenemos, nuestro control interno. Muchos territorios indígenas, muchas comunidades tienen un control muy estricto de la población. Es decir, somos 50 afiliados y todo lo contrario, el año pasado éramos 50, ahora somos 55, porque los 3 jóvenes se han emparejado y ya tienen su hijito. Entonces la idea es que estos datos no hay que utilizarlos para hacer, como se menciona, generalizaciones. Sí. Hay que agarrarlos con pinzas, hay que bajarlos a terreno, hay que hablarlos, hay que contrastarlos con el escenario actual con el que nos enfrentemos, hay que hablarlo con la gente con la que se trabaja en estos aspectos, con pueblos indígenas, con mujeres solteras, por ejemplo, que es otro dato alarmante, o con las mujeres que han accedido a educación superior, que es otro gran anuncio que ha hecho el gobierno. Si las mujeres acceden a mejores, acceden o estudian más, ¿no? Sí. O tienen mejor educación superior que los hombres históricamente, pero si lo contrastas con el tema de empleo, sigue habiendo esa brecha. Si bien las mujeres se están formando más en la educación superior, en la educación universitaria, no encuentran trabajo.
Entonces son situaciones que tampoco hay que asimilarlas en su totalidad, sino con pausa, veamos el dato, analicemos y veamos qué es realmente lo que nos dicen en terreno. Sí, y hay que analizar realmente. Bueno, ya para finalizar, obviamente hay muchos comentarios de esas noticias. Noticias que probablemente no sean tan virales, que tal vez deberíamos un poquito interesarnos un poco más. No, pero bueno, hay comentarios positivos, negativos, como siempre en todo. Pero bueno, Fernando, ¿nos ha faltado algo por decir, algo más antes de cerrar el programa? Lo que yo les invito a la población, a los jóvenes que están estudiando, es naveguen en los datos, ¿no? Pero no les crean en su totalidad, no se queden con las cifras, sino vayan más allá, que la cifra, que el dato que nos arroja el censo ayude a problematizar la realidad de cierto segmento de población. ¿Cuántos somos? Somos 11.300.000 y tantos, perfecto, pero ¿qué pasa con esta población? No que no llevemos a resumirnos a un dato. Problematicemos qué está pasando, qué necesitamos. Hay datos sobre acceso al agua, electricidad, hay un pico enorme sobre teléfonos móviles que ha habido, sobre todo en áreas rurales, el tema, como les mencionaba, de las mujeres y la educación superior, el tema de la reducción de la natalidad, porque ahora las familias o porque los bolivianos ahora tenemos menos hijos, es otro dato alarmante, pero también hay que transversalizarlo con la coyuntura. ¿Quién ahora se va a animar a tener más de 2 hijos o 3 hijos? Entonces es complicado y son elementos que les pueden ayudar a problematizar. Los investigadores de diferentes áreas van a agarrar estos datos y se nos viene una seguidilla y un conjunto masivo de investigaciones utilizando estos datos. Te lo aseguro, desde las instituciones, los académicos, inclusive las propias comunidades y pueblos indígenas, que en algunos casos ya han elevado la voz al mencionar que sus comunidades habían sido registradas en un municipio que no correspondía. Entonces van a seguir surgiendo estas denuncias, estos reclamos, y para eso sirve el censo desde mi punto de vista, ¿no? Para problematizar la realidad boliviana y de aquí ver qué se puede hacer para mejorar nuestras condiciones de vida. Gracias, Fernando, por haberte tomado un tiempito y venir aquí a Mixtura Podcast. Bueno, el mensaje final que yo les puedo dar es siempre pensar en nuestras raíces, siempre pensar de dónde venimos y bueno, tampoco renunciar a eso, ¿no? Porque hay mucha gente que es muy orgullosa de dónde viene, no en Bolivia, en otros países, y qué bueno sería que estemos orgullosos de nuestras raíces también. Bueno, gracias, Fernando. Ha sido un placer tenerte en Mixtura, esperemos volverte a ver pronto. Y bueno, gracias a todos, visítenos en secacen.com y bueno, muchas gracias. Gracias.